La Primera Guerra Mundial. Anteriormente era llamada como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica. Esta ocurrió principalmente en Europa y empezó en 1914 y finalizó para 1918. Dentro de esta guerra había dos bandos. Por un lado teníamos a la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Inglaterra y Rusia, y por el otro lado teníamos a la Triple Alianza, que estaba conformada por las potencias centrales, el cual estaba conformado por el Imperio Alemán y el Imperio Austria-Húngaro. Aunque posteriormente ambas alianzas sufrieron incorporaciones. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo y el colonialismo, las cuales las potencias venían desarrollando desde décadas atrás. Pero finalmente, la chispa detonó cuando asesinaron el 28 de junio de 1914 al archiduque Francisco Fernando. Causas de la Primera Guerra Mundial. Las principales causas de la Primera Guerra Mundial fueron de tipo político, económico y nacionalista. Al finalizar la guerra franco-prusiana, se inició un periodo conocido como la Paz Armada, en la cual los grandes imperios del mundo, incluyendo la recién conformada Alemania de 1871, experimentaron una constante tensión, por lo que no llegó a impulsar como tal ningún tipo de enfrentamiento armado. El mayor desencuentro en este momento fue el reparto y dominio de las colonias ubicadas en África, dominadas en su mayoría por Reino Unido y Francia. El Imperio Austrohúngaro no poseía colonias y Alemania contaba con algunos territorios, de los que no obtenía casi ningún tipo de ganancias económicas. Por otra parte, entre Francia y Alemania existían desacuerdos políticos, así como entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia por el dominio de los Balcanes. Asimismo, en Europa se fue gestando un nacionalismo que impulsó a los ciudadanos a luchar por su país y defender su territorio como si fuese el más importante sobre los demás. Este nacionalismo tuvo muy marcado y propició las rivalidades entre los ciudadanos de diferentes países. No obstante, también fue una época en la cual se llevó a cabo una importante expansión industrial en Europa, liderada por el Reino Unido, Francia y Alemania, que conllevó al desarrollo armamentístico y a la construcción de todo tipo de armamentos y de transportes marítimos, aéreos y terrestres especializados para la guerra, que mucho veían ya acercarse. Como resultado de esto, también se establecieron las dos alianzas. La primera fue dirigida por canciller y artífice de la Unión de Alemania, Otto von Bismarck, conocida como Sistema de Alianzas Bismarck, entre 1871 y 1890, con el fin de reducir el poder de Francia. Luego, entre 1890 y 1914, se establecieron los sistemas de alianzas en las que Rusia se alió a Reino Unido y Francia en contra de Alemania, conocida como Triple Entente, a la cual después se sumó Italia, que en su principio apoyaba a Alemania. Asimismo, se conformó otra alianza conocida como Triple Alianza en 1882, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y posteriormente el Reino de Bulgaria, con lo cual los alemanes pretenderían aislar a Francia y restarle supremacía. Consecuencias económicas. Durante el conflicto bélico, las potencias europeas perdieron 25% de su riqueza nacional. Se calcula que Francia perdió alrededor de un 30%, Italia perdió alrededor de un 22% y por último Alemania un 26%. Consecuencias sociales. Las clases medias y obreras perdieron poder adquisitivo, con el consiguiente deterioro del nivel de vida y la aparición de un gran malestar social, lo que provocó huelgas y manifestaciones que sirvieron para obtener logros como la jornada de 8 horas o la navegación de los convenientes colectivos. Primer vuelo en febrero de 1916, Sophie Tripal voló por primera vez el 28 en 1916, Sophie Campbell, oficial data que fue el 26 de diciembre de 1916, Picker por primera vez el 17 de junio de 1915, Moren Saliner, su primer vuelo tuvo lugar en 1914.
Ametralladora Browning M 1917, ametralladora Colt Browning M 1895, ametralladora Lewis, ametralladora Madsen. Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía son objetos de múltiples polémicas, ya que como todo análisis histórico y económico está muy profundamente unido a la ideología política. En cualquier caso, casi todo el mundo coincide en que esto ocasionó grandes impactos que marcan el final de una época hegemonía indiscutible de Europa y el inicio de una transición hacia un nuevo orden mundial, ya que se consolidaría con la Segunda Guerra Mundial. Muchos autores ven en la Gran Depresión como la consecuencia directa de la magnitud de los cambios que se produjeron. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 tuvo un costo aproximado de $350 billones, acontecimiento bélico en el que se involucró la participación de 34 naciones a través de 49 millones de soldados de los países aliados contra 25 millones de las llamadas potencias centrales. Y a todo esto, ¿qué era lo que ocurría con México durante la Primera Guerra Mundial? Pues bien, México tenía sus propios problemas, como para andarse metiendo en ajenos. Durante la Primera Guerra Mundial, comenzada en los primeros años del siglo XX, la nación estrenaba nuevo gobierno después de la dictadura de Porfirio Díaz. En 1914, año en que comenzó el gran conflicto entre la Triple Alianza y la Triple Entente, en nuestro país la cosa estaba que ardía. No era para menos, pues un año antes murió asesinado el presidente Francisco I. Madero, nada menos que el líder del movimiento que terminó con 30 años de dictadura porfirista. De febrero a julio de 1914, 4 frentes militares constitucionalistas avanzaron hacia la Ciudad de México. Al occidente, el de Álvaro Obregón, en el sur, Emiliano Zapata, y por el oriente, Pablo González, y claro, en el norte, Francisco Villa con su División del Norte. Carranza, ya como presidente, se lanzó duro contra Emiliano Zapata, a quien consiguió matar en 1919. Por otra parte, en el norte del país seguía causándole agruras Francisco Villa. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama al embajador en México, el conde Heinrich von Eckart, en el que pedía hacer los acercamientos necesarios de convencer al gobierno de nuestro país para estar en el conflicto internacional. Y bueno, ya por último, en 1918 México fue uno de los países que fue azotado por la gran pandemia de influenza. Agradecemos su atención para este video, esperando que haya aprendido algo sobre este gran conflicto.